Más de 400 pilotos han conseguido una superlicencia de Fórmula 1. Solo uno la perdió. No hablamos de un campeón envuelto en un escándalo, ni de un piloto que pasará años provocando accidentes. Hablamos de un hombre que duró exactamente 4 carreras. 4. Y después, la FIA hizo algo que no había hecho antes y que no ha vuelto a hacer desde entonces. Le quitó la licencia, lo expulsó de la Fórmula 1 y lo convirtió en el único piloto de la historia moderna castigado de esa manera. Lo extraño es que otros pilotos habían provocado accidentes más graves, mucho más graves, y aún así conservaron su puesto en la parrilla. Él no. Así que la pregunta no es por qué acabó expulsado, la pregunta es mucho más inquietante. ¿Cómo consiguió llegar hasta allí? Porque cuanto más investigas la historia de Yuji Ide, más difícil resulta entender cómo alguien así terminó pilotando un Fórmula 1. Y para responderla, hay que volver al único momento en el que alguien tuvo la oportunidad de decir no. Y ese no estuvo más cerca de lo que parece. Porque unos meses antes existía una escudería que todavía estaba construyéndose sobre la marcha, a contrarreloj y con más ilusión que certezas. Super Aguri. Al volante del proyecto, el expiloto Aguri Suzuki. Detrás, la cartera de Honda. Y una idea muy clara: construir un equipo con identidad japonesa. La bandera era japonesa. El proyecto se vendía como japonés y, sobre todo, los pilotos tenían que ser japoneses. El primer asiento fue fácil de elegir: Takuma Sato, que ya había pisado un podio ganándose el respeto a base de adelantamientos medio suicidas. El segundo asiento tenía solo una regla, y era de piedra. Lo ocupaba otro japonés, sí o sí. Pequeño detalle, la lista de japoneses listos para la Fórmula 1 era cortita. Y aún así, sin que nadie lo viera venir, ese asiento acabó con un nombre que medio paddock pronto querría borrar de su memoria: Yuji Ide. Un don nadie y por una razón muy concreta. A los 31 años, Ide aterrizaba en la élite con un currículum que puedes llegar a respetar, pero que tampoco te quita el sueño. Ganó carreras en Japón, hasta 2 en su última temporada antes de dar el salto. Velocidad tenía, eso nadie lo discute. El problema era otro. Iba por su 6º año en la Fórmula 3. 6 años en un escalón que los pilotos de élite queman en 2 temporadas antes de salir disparados hacia arriba. Ide seguía ahí abajo, dando vueltas como quien repite curso año tras año sin que nadie se atreva a echarlo. Y cuanto más tiempo pasaba, peor quedaba la comparación. Incluso en una temporada, un compañero de equipo que hoy ni siquiera tiene página en Wikipedia terminó 100 puntos por delante de él. Sobre el papel, un piloto correcto. Sobre el asfalto de la Fórmula 1 estaba a punto de descubrir el significado exacto de la palabra ridículo. Y desde el primer día, todo remaba en su contra. El equipo de bandera japonesa tenía la base en Reino Unido y una plantilla casi toda europea. El detalle: Ide solo hablaba japonés. Imagínate la escena. El piloto baja del coche, intenta explicar que el monoplaza se le va de atrás en cada curva. Y enfrente, un muro de ingenieros británicos asintiendo sin entender una sola palabra. Y a esto hay que sumarle el caos de una escudería recién parida. ¿Sabes cuánto rodó Ide antes de su debut? 27 kilómetros. Una sola tanda en Barcelona. Eso es prácticamente como presentarse al examen final habiendo abierto el libro la tarde de antes. Con todo eso, el equipo hizo lo único lógico. Se volcó en Sato, que hablaba inglés y ya se había hecho con el coche. Sato cogió las riendas del desarrollo y de la puesta a punto. Y al otro lado del box sentaron a Ide en el papel de segundón antes de que completara una sola vuelta de competición. La trampa ya estaba montada. Y se cerró en Bahrein. El debut en Bahrein fue justo el desastre que se olía a kilómetros. No había mucho lugar para las excusas. Mientras su compañero Takuma Sato marcaba un 1.37, Ide apenas conseguía un 1.40 con el mismo coche y en las mismas condiciones. 3 segundos de diferencia. En Fórmula 1 eso es una barbaridad. Solo una avería de Raikkonen evitó que saliera el último, porque aquel fin de semana había un piloto claramente fuera de lugar. Y ese era Yuji Ide. Pero la lentitud era casi el menor de sus problemas. Lo realmente preocupante empezó a aparecer cuando compartió la pista con el resto de la parrilla. Por la radio comenzaron a repetirse las mismas quejas: que no miraba los retrovisores, que trazaba líneas imposibles de anticipar, que nunca sabías dónde iba a colocar el coche en la siguiente curva. Y cuando varios pilotos de Fórmula 1 empiezan a decir lo mismo, normalmente no es una coincidencia. Era una bomba de relojería rodando a 300 km por hora. En la carrera, todo fue a peor. En la vuelta 11 los líderes ya les sacaban una vuelta entera.
Para colmo, su primera parada a boxes fue puro circo. Incapaz de meter el coche en punto muerto, un mecánico tuvo que lanzarse de cabeza al monoplaza a resolverlo con las manos. Afortunadamente, el motor, piadoso, dijo basta en la vuelta 35. Un debut para enmarcar. El problema es que Ide no parecía estar dispuesto a aprender de él. Si Bahrein había sido la señal de alarma, Malasia fue la confirmación. Ide vuelve a pasar el fin de semana donde ya empezaba a sentirse como en casa, en el fondo de la parrilla, y a más de segundo y medio de Takuma Sato. Nada mejoraba, ni los tiempos, ni las sensaciones, ni la confianza que el paddock podía tener de él. Y cuando parecía que al menos iba a completar su primera carrera, la mecánica volvió a intervenir. En Bahrein había sido el motor. En Malasia fue el acelerador, que se rindió en la vuelta 33. 2 carreras, 2 abandonos. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en Melbourne era bastante más preocupante que cualquier abandono. Durante la primera sesión de clasificación, Barrichello se encontró con Ide ocupando la trazada justo cuando venía lanzado en vuelta rápida. La maniobra obligó al brasileño a frenar y esquivar el coche en el último instante para evitar el contacto. El accidente no llegó a producirse, pero no gracias a Ide. Llegó a evitarse gracias a los reflejos y a la experiencia de un piloto que llevaba más de 200 grandes premios compitiendo al máximo nivel. Por primera vez, el problema ya no era solo que Ide fuera lento. La preocupación empezaba a extenderse por todo el paddock, y lo más revelador fue que su propio equipo parecía compartirla. De cara a la cuarta carrera de la temporada en Imola, le hicieron una propuesta que decía más que cualquier comunicado oficial: que no participara en los entrenamientos libres y cediera esas vueltas a Takuma Sato. Que tu propia escudería te pida que no uses el coche es una señal difícil de interpretar de otra manera. A su manera, ya intuían que algo iba mal. Lo que nadie imaginaba era hasta qué punto. Imola era la cuarta carrera de la temporada y nada parecía haber cambiado. Ide seguía atrapado en el fondo de la clasificación, otra vez más a más de segundo y medio de Takuma Sato pese a tener el mismo coche. Pero esta vez intentó cambiar la historia. Cuando vio un hueco por el interior de Christian Albert se lanzó a por él. El problema es que los neumáticos todavía estaban fríos. Y en Fórmula 1, eso puede convertir una maniobra normal en un desastre. Ide frenó una fracción de segundo más tarde y, antes de que pudiera reaccionar, su coche golpeó el lateral de Albert y lanzó al holandés por los aires. El monoplaza volcó y quedó boca abajo sobre la pista ante la mirada de todo el circuito. Durante unos segundos nadie sabía si Albert estaba bien. Todas las miradas apuntaban al coche inmóvil. Hasta que una mano apareció por encima del habitáculo, después la otra, y finalmente Albert salió por su propio pie, ileso, y el alivio fue enorme. Pero para Ide el daño ya estaba hecho, porque aquel accidente no creó las dudas, las confirmó. Y como si el fin de semana todavía no hubiera sido lo bastante desastroso, la suspensión de su propio coche se rompió en la vuelta 22. Ide abandonó una vez más, pero a esas alturas ya nadie estaba pendiente de su resultado, porque el verdadero problema acababa de empezar. La FIA ya había visto suficiente, le retiró la superlicencia y con ella su carrera en Fórmula 1. Lo más curioso es que por esa misma parrilla habían pasado pilotos implicados en accidentes bastante más espectaculares. A ninguno le retiraron la licencia. A Ide sí, porque el problema no fue solo el accidente en Imola, fue el paquete completo: la lentitud, los sustos, las quejas y la sensación cada vez más evidente de que aquello estaba yendo demasiado rápido para él. Lo más surrealista es que ni siquiera se lo esperaba. Mientras la FIA tomaba la decisión, Ide seguía preparándose para Nürburgring como si nada hubiera pasado, encerrado en casa, estudiando vídeos y tomando apuntes, preparándose para una carrera que nunca iba a correr. 4 grandes premios. Eso fue todo lo que duró su aventura en la Fórmula 1. De vuelta en Japón, el Ide de antes no volvió jamás. Hubo destellos. Un podio en Suzuka en 2007 que olió a viejos tiempos. Alguna victoria suelta en la Super GT años después. Pero eran chispas, no fuego. El piloto que de vez en cuando ganaba carreras en su país se había convertido en uno más, naufragando en la mitad de la tabla. Como si aquel monoplaza de Fórmula 1 le hubiera roto algo por dentro que ya no supo recomponer. 4 carreras. Eso fue todo lo que necesitó Yuji Ide para convertirse en el único piloto al que la FIA le retiró la superlicencia. Y después de investigar toda esta historia, sigo sin saber cuál fue el error más grave: si ponerlo en el coche o esperar que aquello saliera bien.